Muchas veces en la vida tenemos pérdidas importantes, que pueden ser familiares, materiales o simbólicas. Además de enfrentar el dolor que produce una pérdida, tenemos que superarla. ¿Pero cómo hacerlo? Hoy me acompaña en el estudio Mario Guerra, tanatólogo y terapeuta. Bienvenido a Agenda Mujer. Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrea. Bien, muchas gracias. Bien. Encantado de estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a hablar de un tema que muchas veces es difícil. A veces no se sabe cómo reaccionar. Se habla de muchas cosas acerca de las pérdidas. Pero en sí, ¿qué es una pérdida? Porque puede ser de muchos tipos, ¿no? Sí, claro. Perder es dejar de tener algo que nosotros valorábamos. Que ya puede ser una relación, puede ser la vida misma de una persona, puede ser la salud, puede ser un bien material, puede ser un estatus social o laboral, ya no soy el jefe que antes era, o a lo mejor ya estoy divorciado y ya dejé de ser esposo o esposa y ahora pues vuelvo a estar en la soltería. En fin, cuando los hijos se van de la casa también, con este famoso síndrome del nido vacío, vamos dejando, pues no dejamos de ser padres, pero sí perdemos como ese rol ya de pues ser los que manejemos ahí los hilos de la vida de los hijos, ¿no? Ahora, dentro de estos tipos de pérdidas, también se habla de pérdidas que de alguna manera ya se esperan, ¿no? Una enfermedad quizás muy grave o de vejez también, pero hay otras que llegan inesperadamente. ¿Cuáles dolerían más? Mira, ¿Hay algo? ¿No? Sí, cómo no. Las pérdidas repentinas son las que son más difíciles de elaborar, justamente porque no estamos esperando que sucedan. ¿Cuáles pueden ser estas? Pues la muerte de un hijo, la enfermedad grave de un niño pequeño, la pérdida de un miembro del cuerpo por algún accidente o alguna enfermedad. Todo lo que a destiempo se dé o lo que se dé de manera súbita, como puede ser un infarto, un accidente cerebral, o un accidente en un medio de transporte, a lo mejor un avión, un barco, un tren, un accidente automovilístico, todo lo que termine con la vida de manera abrupta o que nos haga perder, hasta un asalto, por ejemplo, ¿no? De pronto por ahí pues uno sale y piensa que todo va a estar bien y te llevan la cartera, y no es tanto la cartera en sí misma, sino esta pérdida de la tranquilidad que de pronto surge cuando ocurren eventos de esta naturaleza. Es más difícil elaborar las pérdidas repentinas, es más difícil todavía cuando se dan por eventos traumáticos y cuando roban esta sensación de seguridad que tenemos sobre el mundo, donde, bueno, pues resulta que hasta los jóvenes se enferman, resulta que hasta los niños pueden morir. Entonces yo ya no me siento con este aparente blindaje que tenía antes de pensar, moriré cuando sea viejo, ¿no? Todo a su tiempo, sino que de pronto algo me acelera y a mí ya no me gusta y me cuesta mucho trabajo entender cómo procesarlo. Muy bien. Ahora, estaba escuchando una entrevista que estabas dando en donde hablabas que todos tenemos pérdidas desde muchas etapas de nuestra vida. Es decir, a veces en la infancia, a veces en la adolescencia, en la madurez, en la vejez también. Sí. La primera tarea de las pérdidas es reconocer que existen, aceptar que son reales. Desde niños vamos perdiendo. Quizá la primera gran pérdida es la seguridad del vientre materno. Después de allí, pues la seguridad de la casa o de que mis padres que me carguen, mi mamá que me dé el pecho para ya sentarme en una sillita, cuando empiezo a ir a la escuela, pérdida de las ilusiones de pronto, de enterarme qué pasa con los Reyes Magos, qué pasa con el ratón de los dientes. Me entero de estas cosas y voy teniendo estas pérdidas de ilusiones y pérdidas de cierta seguridad. Claro, cada despedida también representa una bienvenida, que es a veces lo que no vemos con las pérdidas. Pensamos que todo se acabó, que cuando viene una pérdida grave, de pronto la pareja en la juventud, ¿no? Cuando somos novios, que la pareja nos deja y pronto nos corta y bueno, sentimos que ya nada se nos acabó el mundo. Se nos acabó el mundo. Y no nos damos cuenta, porque no es el momento de darnos cuenta en ese instante, de que viene otra cosa diferente para nosotros a partir de ahí. Ese instante primero de la pérdida es el instante de manifestar las emociones. Es normal sentirnos tristes, es normal sentirnos enojados. Y a veces a los niños, cuando pierden o cuando ocurren cosas así, les decimos que no lloren. Hombre, ya se te murió el perrito, te voy a comprar otro. Te caíste, no pasa nada. De pronto ir invalidando las emociones, ir acotándolas y bloqueándolas a lo que es adecuado y lo que no es adecuado. A veces pensamos que lo que no es adecuado es lo que no nos gusta y lo que no sabemos manejar. Y como no sabemos muy bien qué hacer cuando alguien está sufriendo por una pérdida, pues lo que más tratamos de hacer es que se tranquilice, que ya no llore, darle un Kleenex, todo va a estar bien, échale ganas. Si se murió alguien, mira, ya estaba sufriendo, estaba muy enfermo. Si no estaba enfermo y fue repentino, ya está mejor. Ya está mejor, Dios sabe por qué hace las cosas y eso nos enoja mucho. Hace muy poco a un paciente mío le dijeron, de pronto perdió la vista de la noche a la mañana y le dijeron, debería estar alegre porque recuperaste un porcentaje mínimo de la vista, ¿no? Y dijo, ¿cómo debería estar alegre? ¿No? Es esta parte donde tenemos que entender que lo que nos pasa es grave, que las pérdidas son dolorosas, que no nos gusta perder, pero que son inevitables, pero que tenemos que aprender a validarlas en el otro.
Freud decía en el siglo pasado que había dos grandes tabús en el siglo XX, que era el sexo y la muerte. Parece ser que el sexo ya no es un tabú, ya hablamos de él en la vida cotidiana, pero todavía el tema de la pérdida y la muerte sigue siendo el último tabú de este siglo XXI. Todavía no le queremos entrar a esos temas y no sabemos qué hacer, no se nos educa para esto, hablando de las pérdidas en los niños. Tuve una clase donde le enseñan al niño el ciclo de algo, el ciclo del pollo. Es un huevo, un pollito que crece, una gallina que después pone un huevo, que un pollito que crece y así. Espérame, y el pollo rostizado, y el huevo estrellado, y el pollo muerto. ¿Qué pasa después de eso? ¿Y qué pasa con el pollito cuando su mamá gallina muere? ¿Cómo se siente eso? Es algo que no se cubre, justo porque no estamos preparados para manejarlo. No estamos preparados para la muerte. Muy bien, entonces, ¿qué nos aconsejas? ¿Tenemos que llorar, o sea, vivir nuestro duelo, nuestra pérdida? ¿Cuáles son estas etapas, por así decirlo? ¿Cómo la podemos afrontar? Mira, podemos llamarlo 4 grandes tareas que llevar en el duelo, porque lo que viene después de la pérdida es el duelo. Es un proceso natural, tenemos que entender que el duelo es un proceso que ayuda a adaptarnos a la pérdida. Entonces, lo primero es reconocer que la pérdida es real. Este famoso no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí, no es posible, no ayuda en nada. Es decir, bueno, pues sí me pasó, sí me está doliendo y esta es mi nueva realidad. Hay que aceptarla. Hay que aceptarla, Okay. ¿no? Resistirse a ella nos va a condicionar todavía más complicaciones, además de la pérdida. Después expresar las emociones. Y aquí tú dijiste, hay que llorar. Sí es lo que se siente. A veces hay mucho enojo. Lo que tengas. Expresar, me siento triste. A veces nos queremos ser fuertes. Yo digo, ¿para qué? ¿Estás triste? Pues dilo, estoy triste. Claro. ¿Me siento mal? Sí. Reconoce la realidad de la pérdida, manifiesta las emociones. Después es reaprender a vivir en un mundo donde lo que teníamos ya no está. Es decir, bueno, mi ser querido no está conmigo, bueno, tengo que no volver a vivir como era antes, no se puede, sino aprender a vivir en un nuevo mundo, en una experiencia nueva, después de un divorcio. Una mujer, un hombre que están divorciados, pues tienen que aprender a vivir en un mundo distinto al que vivieron hace 5, 10, 15 o 20 años. Claro. Y finalmente es recolocar a lo ausente en una nueva posición. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si es una persona que murió, pues dejar de tener la relación física por una relación más emocional, más simbólica, más espiritual, comunicarme con ella a través de los pensamientos, de los sueños, o hablar con la persona inclusive, aunque no esté. Esas veces que nos encomendamos a un ser querido, ¿no? Ay, papá, cuídame, inspírame, mamá, abuelita, échame la mano por ahí con esta entrevista que voy a tener de trabajo, ¿no? Ese tipo de cosas que nos vamos acogiendo a los ancestros para que nos protejan. Este sentimiento de continuidad es lo que más nos va a dejar tranquilos, saber que no todo acaba aquí, que aunque no entendamos qué hay, habrá algo quizá más allá y podernos agarrar de eso para decir, bueno, efectivamente algún día nos reuniremos, pero por lo pronto yo estoy bien aquí. Y tú desde allá, pues échame un ojito para que todo esté bien. Muy bien. Ya por último, Mario, rápidamente cuéntanos acerca de este curso que va a haber sobre este tema de pérdida. Claro, el 27 de octubre justamente tengo un taller que se llama Aprender de la Pérdida, que vamos a dar aquí muy cerquita en el Hotel Fiesta Americana en Reforma. Si quieren informes y justamente para aprender cómo manejar las pérdidas, bueno, entran a la página www.encuentrohumano.com o manden un correo a talleres@encuentrohumano.com y les llegan todos los informes. 27 de octubre vamos a estar todo el día aprendiendo de la pérdida. Muy bien, vale la pena, porque bueno, si no la hemos sufrido hasta entonces, pues prepararnos. Exactamente. ¿No? Porque tarde o temprano llegará. Es que lo mejor es prepararse cuando no está. Mejor. Exactamente. Para no vivirlo. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ti, Andrea, por la invitación.